¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Aquí ya con la clase número 7 de biología, con el tema problemas de aprendizaje. ¿Cuán importante es este tema para nuestra carrera? Ciencia de la educación. Eh, es demasiado importante ya que en este tema yace todos nuestros esfuerzos en la escuela, para que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender. Y nosotros necesitamos comprender en qué consisten los problemas de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje. Y me gustó mucho esta frase que dice: no importa qué tan despacio aprende un niño, importa que no dejes de apoyarle para que siga aprendiendo. Es demasiado lindo esta reflexión. Cada niño necesita una atención especial. Los niños que son más rápidos necesitan una atención para seguir estimulándoles, y los niños que son más lentos en su aprendizaje también necesitan un estímulo para que tengan esas ganas y poder aprender. Entonces con este tema vamos a estar trabajando en la clase número 7. Y primeramente tenemos que entender qué son los problemas o dificultades de aprendizaje. Es un término general que se hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo debido a sus funciones del sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Por eso que nosotros estamos trabajando en biología, porque la mayoría de los problemas de aprendizaje yacen en lo que es las funciones del sistema nervioso central, en el habla, en la lectura, en la escritura, en el razonamiento, en los procesos mentales. Entonces el niño tiene una dificultad para el uso de estos procesos mentales y se vuelve lento su aprendizaje, o hay que buscarle otras estrategias para que el alumno pueda adquirir las habilidades nuevas. Características de los problemas de aprendizaje: lentitud para procesar la información escolar y seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. Baja motivación para aprender. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas. Falta de autoestima necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y memorizar. Son algunas de las características así en grandes rasgos. Ustedes van a investigar más minuciosamente cuáles son las características del problema de aprendizaje. Y otro punto muy importante es cómo identificar los problemas de aprendizaje. Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones, el niño. Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir. No domina las destrezas básicas de la lectura, deletreo, escritura y o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las palabras. Su tendencia es escribir las letras, palabras o números al revés. Entonces son los puntos que nos ayudan a identificar quiénes son los niños que están teniendo problemas para poder aprender. Y ustedes van a ampliarlo mucho más en el trabajo. ¿Y cómo se clasifica problemas de aprendizaje?
Se clasifica en específicos y generales. En específicos están los trastornos de la dislexia, la disgrafía, la discalculia, las alteraciones del lenguaje. Y las generales, alteraciones de una u otras funciones, déficit de atención, déficit de memoria, déficit de comprensión, alteración de la lectoescritura. Nosotros en el trabajo vamos a hablar de cada uno, en qué consiste y cómo se detecta. Vamos a ver un poco y podríamos poner también el tratamiento a cada. Tenemos que diferenciar un poco en qué consiste darle una pincelada en nuestro trabajo, en qué consiste la dislexia, en qué consiste la discalculia, darle una pincelada general. Y aquí en esta lámina vamos a diferenciar un poco la dislexia, la disortografía y la discalculia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Disortografía, sin embargo, es específicamente de la escritura. Y la discalculia es el trastorno del aprendizaje de la lectoescritura también, pero hay una diferencia, que es una dificultad de aprendizaje que causa serios problemas con las matemáticas. La discalculia es una condición cerebral que afecta la habilidad de entender y trabajar con números, conceptos matemáticos y para realizar cálculo mental. Entonces, la dislexia sí que es la lectoescritura para leer y escribir. Y disortografía solamente la escritura, y la discalculia la dificultad para comprender trabajos de matemática. Entonces esto es en forma general, ustedes van a hacer en forma mucho más específica. Vamos a diferenciar un poco todos estos conceptos que son muy importantes de entender. Y también la dispraxia y la disgrafía. ¿Qué es la dispraxia? Puede afectar las habilidades motoras finas y gruesas, problemas con las habilidades motoras finas, particularmente con la escritura. Y la disgrafía es la dificultad que impacta en el lenguaje escrito. Puede afectar tanto el procesamiento de la información como el motor, el cual puede impactar la escritura a mano. O sea que el niño no puede leer, no puede escribir bien. Entonces vamos a diferenciar también estas terminologías en nuestro trabajo y vamos a hablar un poco cuáles son sus características, cuál es el tratamiento que se le puede dar, algunos ejemplos. Entonces vamos a trabajar más aún, vamos a ahondar más en estos conceptos que es muy importante, específicamente los problemas de aprendizaje, cuáles son los trastornos más específicos. Causa de los problemas de aprendizaje puede ser daño cerebral, puede ser disturbios bioquímicos, puede ser factores ambientales, los tres grandes factores causales. El daño cerebral, la parte biológica, como les dije, tiene la mayoría de los problemas de aprendizaje, tiene problemas en el sistema nervioso central. Indica que el cerebro que no está trabajando bien, lo que puede probarse a través de un electroencefalograma, el cual mide la actividad eléctrica del cerebro a través de unos electrodos que se pone en el cráneo. Y también puede ser bioquímicos los factores, por ejemplo, falta de vitaminas, a causa de alergias, comidas que no tienen que comer el niño, tensión, fatiga. Entonces esto también no se ha podido probar específicamente, pero podría influir, podría ser una de las causas también
del por qué se presentan problemas en el aprendizaje. Y están los factores ambientales también, que se consideran un número de factores ambientales pobres constituyentes a los problemas de conducta aprendizaje. Señales de, por ejemplo, el niño tiene mucha necesidad de afecto, complicaciones en el embarazo, infecciones, pobre nutrición, traumas que el niño pueda acarrear, experiencias muy negativas en su niñez, baja autoestima. Entonces podrían ser factores también, problemas familiares, problemas conyugales de sus padres, también podrían ser factores que nosotros vamos a especificar y vamos a extender más en nuestro trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta el tratamiento, que es muy importante. Eh, el tratamiento que vamos a hacer nosotros, primeramente tenemos que saber detectar y luego darle un tratamiento nosotros como un apoyo en la educación, ¿verdad? Pero claro, siempre con profesionales, psicopedagogos, psicólogos. Hay que ver si tiene problemas neuronales, entonces hay que derivar a los profesionales específicos. Tenemos que decirle a los padres, orientarles para que se hagan las consultas médicas, cuáles son los medicamentos, y tenemos que darle un apoyo, un soporte a los padres en ese sentido. También se puede hacer terapias, orientación vocacional, asistencia para elegir las mejores opciones educacionales, darle la fuerza a los padres para seguir perseverando, y clases de apoyo. Es demasiado importante en nuestro trabajo. Vamos a poner clases de apoyo, cómo podría darse esas clases de apoyo. Lo ideal es ver una estrategias de aprendizaje mucho más personalizados para estos niños. Tienen que ser más de cerca, acompañarlos más de cerca. Entonces nosotros vamos a extender esto en nuestro trabajo, cuáles son los tratamientos, cómo podemos trabajar con los niños que tienen problemas de aprendizaje. Bueno, nuestra actividad de siempre es realizar un trabajo de 10 páginas con su carátula. Tiene que ser un trabajo individual. Eso implica que no podemos tener un trabajo igualito entre dos. Eso va a significar que se hizo plagio. Tiene que ser un trabajo individual. Grabar el archivo como clase 7, problemas de aprendizaje, su nombre y apellido, así me facilita a mí el trabajo para la evaluación pertinente. Los subtemas que tenemos que tener en cuenta: tiene que tener la definición, características, identificación, cómo se identifica los problemas de aprendizaje, la clasificación, cuáles son la clasificación, es decir, diferencia. Tenemos que hacer la diferencia entre dislexia, disortografía, hacer un poco en qué consiste cada uno y cómo se da el tratamiento de cada una de estas clasificaciones. Las causas, extenderse un poco, y el tratamiento que debemos darle a los diferentes problemas de aprendizaje. Y por último tenemos nuestros indicadores que tenemos que tener en cuenta para que podamos obtener nuestras evaluaciones respectivas. Cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes, estoy a las órdenes. Cualquier cosa me avisan. Desde ya, muchas gracias y nos encontramos pronto.